Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos y todos los que me puedan escuchar en esta hermosa mañana. Les saludo en el nombre de Jesús. Hoy, 31 de marzo, quiero compartir brevemente un pasaje de la palabra del Señor. El libro de Jonás, capítulo 3, los 10 versículos primeros de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás, dice, a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, dice la Biblia, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ojo lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es palabra de Dios. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, quiero hablarte de uno de los atributos de nuestro Dios. Hablar de Dios es algo tan grande, tan amplio, pero quiero basarme solamente de la misericordia de Dios, porque el Dios que te voy a hablar, que te voy a predicar, es un Dios grande en misericordia. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor, que vino, dice palabra de Jehová, por segunda vez a Jonás. Los que estudiamos la palabra del Señor sabemos que la primera vez que Dios le dijo a Jonás que vaya y predicar a Nínive, Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, más bien huyó. No quería Jonás obedecer. Ese es otro tema que quizás en alguna oportunidad lo daré. Pero quiero basarme en estos momentos. Lo esencial de mi mensaje es la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor que una vez que Jonás tomó la decisión de cumplir el mandato de Dios, de predicar la palabra del Señor, dice la Biblia que empezó Jonás a dar el mensaje que Dios le había dado. ¿Y cuál era el mensaje que Dios le había dado? Dice la Biblia en el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino un día y predicaba diciendo, ¿qué decía? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No era un mensaje alentador, era un mensaje de juicio. Dios había establecido destruir a Nínive y había un plazo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Entonces ya estaba determinado por Dios destruir a Nínive. ¿Por qué Dios había determinado destruir a Nínive? Porque la maldad de Nínive había llegado a la presencia de Dios. Porque Nínive era una ciudad, según nos cuenta la historia, muy mala, muy perversa, muy sanguinaria. Había hecho tantas cosas detestables que había llegado a la presencia del Señor toda su maldad y Dios había determinado destruirla. Pero quiero decirte, mi amigo, mi hermano, Dios antes de establecer un juicio siempre advierte, Dios previene y Dios envió a su profeta. Dios no de frente no destruyó a Nínive. Dios envió a su profeta llamado Jonás a que les hablara de lo que se venía a ese país, a esa nación, a causa de su maldad. Lo que a mí me llama la atención, dice el versículo 5, dice, y los hombres de Nínive, yo lo he subrayado en mi Biblia, si usted gusta subrayalo, dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice creyeron a Jonás, dice creyeron
a Dios, porque el mensaje que llevaba Jonás era el mensaje de Dios. En esta oportunidad, el mensaje que te estoy dando, amigo, hermano, que me escuchas, no es el mensaje de un pastor, no es el mensaje de un hermano X, es el mensaje de Dios. Y dice la palabra del Señor que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y lo que más me sorprende, dice, y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Ellos se dieron cuenta de lo que se les venía. Era un juicio. Iban a ser exterminados. Estaba en juego su vida. Ellos entonces tomaron la decisión, dice, de hacer un ayuno. Y dice la palabra del Señor, no solo al pueblo, a mí me gusta esta parte, el versículo 6 dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y qué es el rey de Nínive? No dijo, fuera, voten a este fanático, este loco que está hablando tonterías. No, dice la palabra del Señor. En el versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio. Dice, y algo importante, yo también lo he subrayado en mi Biblia, dice, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál fue la actitud de este rey? Dice la palabra del Señor que envió a que todo el pueblo se humillara, envió a que todo el pueblo clamara a Dios, dice fuertemente, y no solamente el pueblo, dice que los animales, las ovejas y todos los hizo proclamar un ayuno general, porque estaba en juego su vida. Amigo que me escuchas, me dio mucho gusto ver por las redes sociales que el presidente de Paraguay, el presidente de Panamá, el presidente de Guatemala, el presidente de El Salvador, estaban llamando a todo el pueblo a humillarse ante Dios, a clamar a Dios, porque sabemos que tenemos un Dios que es grande en misericordia, que tenemos un Dios que es un Dios tan bondadoso y que ese Dios está dispuesto a escucharnos y está dispuesto a mostrar su amor y su misericordia con aquellos que clamamos y que buscamos ante Él. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios frente a esta situación cuando vio al pueblo, cuando vio al rey que se humillaron? Dice la palabra del Señor en el versículo 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y dice así, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahí está la misericordia de Dios. Porque hubo un pueblo que se humilló, porque hubo un pueblo que clamó a Dios, porque hubo ahí una autoridad que fue el rey, que dio la orden de que todos se humillaran, de que todos se volvieran de sus malos caminos, porque eso es lo que Dios quiere. El arrepentimiento sincero no es solamente decir, oh, estoy arrepentido, es un cambio de vida, es un cambio de actitud, es un cambio de forma de vivir. Lo que hizo este pueblo de Nínive fue cambiar, y todos se volvieron a Dios. Y todos clamaron a Dios. Y cuando Dios veía o hizo eso, Dios vio que el pueblo hizo eso, dice la palabra del Señor, que Dios se volvió a ellos y no los destruyó. Amigo que me escucha, lo que estamos pasando, yo no sé si es quizás a causa de tanta maldad que hay en la humanidad. Pero yo lo que sí sé es que Dios tiene un propósito. Que si Dios ha permitido esto es con propósito, como una advertencia para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre clame a Dios. Y este es el tiempo, amigo que me escuchas. Dejo contigo corta meditación. Espero que medites en ella y que podamos hacer lo que hizo este rey, lo que hizo este pueblo. Volvámonos a Dios. Dios es misericordioso. Dios aún tiene esa misericordia para extendernos a nosotros y para de tal manera pueda mostrarnos ese amor y luego podamos estar felices y que esto que está pasando quede como algo histórico para contarles a nuestras futuras generaciones de las maravillas, que sí fue un momento difícil, pero que ahí estuvo Dios mostrando su misericordia.
Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a siempre seguir el consejo de Dios. Bendiciones.